esta preciosa tarde. Y si usted puede leer primera carta escrita por el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Dice la escritura, la leemos para bendición nuestra: si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Verso 16. Según dice la escritura, serán santos porque yo soy santo. Tengo conmigo otra versión por acá. Dice, por el contrario, comportado en todo solamente como santo es aquel que os llamó. Pues así dice la escritura: sé santos porque yo soy santo. Si gusta puede sentarse. Hoy, amados hermanos, queremos hablar bajo un tema que se llama la santidad en el diario vivir. Queremos que usted abra su corazón esa tarde y que deje que el Espíritu Santo, hermano, le ministre a través de la palabra. Y queremos desarrollar, amados hermanos, un tema de vital importancia. Mientras estudiaba, amados hermanos, este tema, me di cuenta de muchas cosas que a diario, amados hermanos, debemos de ir dejando para poder practicar la santidad diariamente. Y me llama mucho la atención lo que, amados hermanos, el escritor habla en este escrito que miramos acá, porque bíblicamente, amados hermanos, bíblicamente nos damos cuenta a través de este versículo que la santidad es un llamado, amados hermanos, de Dios para quienes le hemos recibido, le hemos, amados hermanos, conocido. Es un llamado totalmente, directamente a aquellos que un día le entregamos el corazón al Señor. Mire usted qué importante esto. Así que si usted y yo le entregamos el corazón a Dios y creemos que, hermanos, somos de Él, ya no somos, amados hermanos, parte de este mundo, sino que somos de Él. Entonces, amados hermanos, significa que en su totalidad nosotros debemos de vivir aislados, amados hermanos, del mundo. Totalmente me refiero a las prácticas, ¿verdad? Me refiero, amados hermanos, a aquellas actividades que muchas veces en el mundo, hermanos, paganos, la gente las practica. Pero ya nosotros, los que recibimos al Señor, debemos de vivir alejados de ese tipo de prácticas. Ahora mismo pudiera yo, hermano, mencionarle por lo menos algunas que hacen revolución en nuestro país y en el mundo. Amados hermanos, que son fiestas paganas, que son muy común para la gente, pero que atrás de todo ese tipo de fiestas, hermanos, paganas, que contaminan el corazón del ser humano, amados hermanos, entonces allí se mueve Satanás. Y por lo menos le pudiera mencionar, amados hermanos, las más comunes, ¿verdad? Que hay gente que las practica. Tenemos, hermanos, comúnmente le llamamos la Navidad. Hermanos, está el día de San Valentín, que la gente se pone, hermanos, pero loquita, ¿verdad? Porque es el día del amor, dicen uno, y la amistad. Cristianos celebrando, amados hermanos, esa fiesta pagana. No debería de estar en el corazón de un cristiano celebrar esto, porque eso es abominación delante de la presencia de Dios. Si usted no lo sabía, pues váyase a la Biblia y estudie la Escritura. Por eso es que el escritor dice, amados hermanos, que nosotros debemos de vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir. Amén, hermano. Así que, amados hermanos,
Sé que estamos en este mundo, pero no vivimos para este mundo. Vivimos para el Dios Todopoderoso, para el Creador, amados hermanos, de nuestra vida, que se llama Jesucristo. Pedro en este pasaje nos recuerda que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, lo que significa, amados hermanos, que no solamente debemos de practicarla solo los fines de semana. La santidad debe de ser los 7 días de la semana, debe de ser las 4 semanas del mes y debe de ser los 365 días del año. No solamente, hermanos, practicar la santidad cuando llegamos a este lugar, sino que debe de ser en todo tiempo, en toda vuestra manera de vivir. No solo durante, hermanos, en los servicios de culto, cuando nos reunimos, cuando venimos solamente los domingos. La santidad es en todo tiempo. Diga conmigo, la santidad la debo de practicar en todo tiempo. Ese es un llamado que Dios nos hace a nosotros, hermanos, los cristianos, que practiquemos la santidad. Amados hermanos, hay que practicar la santidad, amados hermanos, en nuestra vida. Hay que practicar la santidad en nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida. Amados hermanos, debemos de practicar la santidad. Hay que practicar la santidad en el trabajo. Hay que practicar la santidad en el estudio. Hay que practicar la santidad cuando estamos fuera de esta casa y fuera de esta comunidad. Hay que practicar la santidad. Fíjense que me di la oportunidad, amados hermanos, de averiguar el término santidad para poder profundizar un poco en la parte etimológica, es decir, en el original. El término santidad, amados hermanos, según el griego, es el término o la palabra, hermanos, que se dice hagios. Ese término es el término, amados hermanos, según la concordancia Strong, es el número 40. Y ese término significa santo, significa sagrado, significa consagrado y significa apartado. Se refiere a alguien separado de la condición común. ¿Por qué entonces separado de la condición común? Porque, hermanos, tiene que ver con dejar a un lado todo aquello que nos contamina a nosotros, hermano, en este mundo, o nos puede contaminar. Hay que dejarlo a un lado, amados hermanos, para poder participar de lo divino, de lo correcto, o por lo menos, hermano, podríamos decir, en resumen, para poder entrar al reino de los cielos. Requiere de que usted y yo practiquemos la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. También en el hebreo, amados hermanos, aparece el término Kodesh, que es el número 6944 según la concordancia Strong. Significa lo mismo, significa sagrado, santo, consagrado. Etimológicamente, entonces, hermano, el significado es vivir en santidad o santidad total. Por eso entonces que es importante lo que Pedro escribe, porque Pedro está llamando a la iglesia, a los hijos de Dios, hermanos, a vivir apartados del mundo pecaminoso y vivir totalmente dedicado y consagrado, apartado para el creador del universo, para el gran yo soy. Así que entonces, amados hermanos, los hijos de Dios debemos de vivir consagrados. Si yo le pregunto ahora, ¿cuántos están consagrados, hermano? Porque Dios nos llama a vivir consagrados. Nos llama, amados hermanos, a practicar la santidad. Hay gente que tiene, hermanos, temor decir que no es, dice, yo no soy santo. Óigame, Dios nos llama a practicar la santidad.
el término santidad tiene que ver con irse purificando. El término santo tiene que ver con irse purificando para Dios. Porque la gente siempre se va al extremo y dice, hermanos, y es así. La gente dice, solamente Dios es santo. Pero la Biblia dice que nosotros somos santos porque Él nos llamó a santidad. Así que si usted no quiere recibir esta tarde, es su problema. Pero yo creo que nosotros, los hijos de Él, somos santos porque Él nos llamó a practicar la santidad. A eso nos llamó el Señor. Algunos aspectos importantes, amados hermanos, de la santidad en nuestro diario vivir. Primero, como número uno, la santidad hay que practicarla en toda vuestra manera de vivir. Dios no quiere una santidad parcial, amados hermanos, sino total. Es decir, que Dios no quiere una santidad, amados hermanos, a media. Dios no quiere una santidad parcial. Dios quiere que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, hermano, viva irreprensiblemente delante de su presencia. En pocas palabras, que esté preparado para el momento del arrebatamiento. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso, para poderlo ver, tiene que surgir entonces el arrebatamiento. Así que, amados hermanos, Dios no quiere entonces que nuestra santidad esté compartida, parte para el Señor y parte para el mundo. No, aquí, hermano, la cosa es que debemos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo nuestro ser, hermano, tiene que ser consagrado para Jesucristo. De esa manera podemos agradarle a Él en todo. Creo que es un momento para reflexionar en nuestra vida. Y es un momento para poder meditar, hermano, y autoexaminarnos nosotros cómo es vuestra manera de vivir en esta tierra. Entonces Dios llama, hermanos, que nuestra santidad sea cabal y sea completa delante de Él. O sea, que estemos totalmente, hermanos, haciendo las cosas correctas delante de Él. Porque Él dice, amados hermanos, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Porque es probable que hayan personas, hermanos, que practican la santidad solamente exteriormente, hablando, hermanos, por fuera. Es probable que exista gente que internamente no practique la santidad. Porque la santidad se debe practicar internamente y externamente. Y podría ponerle un ejemplo muy, hermanos, sencillo y común. Podemos andar acá ahora, o alguien puede andar, amados hermanos, bien corregido, bien bonito, exteriormente, su vestimenta aparentemente santidad, pero su corazón no practica la santidad. Entonces Dios nos llama a que practiquemos la santidad internamente también. Y cuando la practicamos internamente, se ve evidenciado exteriormente, se ve evidenciado por fuera, ¿verdad? Así podemos caracterizarnos nosotros realmente si practicamos la santidad delante de la presencia de Dios. Es probable, amados hermanos, que practiquemos la santidad acá en este púlpito para poder aparentar que practicamos santidad y escondernos atrás de un púlpito, atrás de un sermón, pero el corazón no está viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Dios nos llama entonces, hermano, que vuestro corazón sea santo. ¿Por qué? O vuestro cuerpo, porque la Biblia dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así que usted y yo que estamos aquí ahora, amados hermanos, debemos entonces de tratar cada día de esforzarnos para poder, hermanos, vivir bajo ese principio que es santidad. La santidad afecta todo nuestro ser, por ende también en cada lugar que nos, hermanos, en cada lugar que nos desenvolvemos debemos de llevarla a la práctica. La santidad nos amonesta a nosotros, y es lo que ahora Dios está haciendo a través de la palabra.
hermano, amonestándonos. Y con eso no estamos diciendo, hermano, que usted no lo practica, pero como recuerde que es en toda vuestra manera de vivir, es probable, amados hermanos, que alguien quiera practicar la santidad solo en una área y hayan quizás dos más que no lo esté haciendo. Es probable que practique la santidad en 5, 6, 7 áreas, pero es probable que haya una área donde no se está practicando. Pero la Biblia dice en todo, en toda vuestra manera de vivir. Hermano, como hablamos con vuestra mente, o sea, santidad total, pues. ¿Cómo nos conducimos? Cuando tenemos la oportunidad de platicar, ¿cómo practicamos la santidad? Y recuerde que la gente siempre nos está, hermanos, observando. La gente siempre tiene sus ojos puestos en nosotros, su oído escuchando a ver qué dijimos nosotros, hermanos, para después discriminarnos. Por eso es que debemos de tener, hermanos, mucho cuidado. Hoy en este tiempo los cristianos debemos de modelar en santidad. No podemos, hermanos, practicarla solamente en el templo, sino también en los centros educativos, trabajos, en todos los roles que nos desempeñamos en la sociedad. Hay que practicarla también en las redes sociales, en los chats que enviamos. Más adelante vamos a ver un tema que se llama santidad en las redes sociales. Porque, hermano, hay gente que practica la santidad en otras cosas, pero en las redes sociales se está perdiendo. No hay santidad. Así que a veces nos podemos esconder de nosotros mismos porque nadie nos está viendo. Pero recuerde que en las redes sociales, hermano, quizás solo nosotros lo sabemos, pero Dios sí lo sabe también. Y Él nos está viendo, porque los ojos de Él están, hermanos, en todo lugar y en todos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo practicamos la santidad en las redes sociales? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Esa es una buena pregunta, hermano. Número 2, la santidad también se debe practicar en las relaciones interpersonales. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de practicar la paz. La paz nos lleva a practicar la santidad. La santidad nos lleva a practicar la paz. Nosotros, amados hermanos, debemos de cuidar nuestro corazón y debemos de cuidarnos para el Señor, porque el tener paz, amados hermanos, es tener santidad. Algunas veces pregunto, ¿cuántos son felices? ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Pero cuando hay paz, hay santidad. De eso se trata. El Señor nos hace un llamado a vivir en la santidad con los demás, donde testificamos quiénes somos en Él, ya que de esta forma testificamos, hermanos, de Cristo y somos luz en medio de las tinieblas. Hay que cuidarnos, porque si no, amados hermanos, nosotros en su momento el enemigo nos va a acusar. Y qué terrible es saber que el enemigo, amados hermanos, muchas veces se ocupa de eso, de acusarnos, hermano, de querer dañar nuestra reputación o nuestra imagen como cristianos, quitarnos los méritos que Dios nos ha dado a nosotros. Se ve feo, hermano, y se escucha feo. A veces suele pasar, amados hermanos, que dentro del pueblo de Dios hay gente que no quiere practicar la santidad, hermanos, y fuera de la casa de Dios hace cosas inapropiadas. Y le voy a decir, uno siempre lo sabe. Uno camina atrás de la gente, hermano, pero a alguien tiene que decirle, hermano, a uno, tiene que llamarle. Mire, yo he habido un momento, y perdone, pero ha habido gente que me ha llamado y me pregunta, me dice: ¿y fulano de tal es miembro suyo, pastor? Yo gente que me pregunta así, digo, dos cosas pueden pasar aquí: por algo bueno o por algo malo, ¿verdad? Alguna información buena o alguna información mala. Y me he dado, hermanos, en su momento he recibido informaciones donde alguien me ha tenido que decir: mire, fulano de tal se comporta de esta manera, y qué pena.
porque se le olvidó que afuera de este lugar también es cristiano. Se le olvidó que allá, hermanos, en Tocoa también es cristiano. Se le olvidó que mientras está en el cuarto solo con el teléfono, se le olvidó que es cristiano y que debe de practicar la santidad. Se le olvidó, hermanos, que entre medio de la sociedad debe de comportarse como cristiano, que debe de practicar la santidad. Esos días alguien me llamaba, hermanos, de por ahí cerca, y me hablaba de alguien, y yo sentí pena. Yo le decía a mi esposa: qué terrible, qué hacer con la gente. Y a veces hay que decir la verdad. Cuando alguien le llama a uno, hermano, para decirle esto y está pasando con fulano de tal, usted lo conoce, usted sabe quién es él, hermano, qué terrible, porque el ser humano se ha acostumbrado a vivir una vida doble, hermano, delante de la presencia de Dios. Ustedes no, ¿verdad? Pero hay gente que se acostumbra a vivir así, hermano. En la iglesia, hermano, mire, salta, corre, danza, qué bendición, ¿verdad? Pero afuera es otro asunto. Afuera es otro dinero, otro pisto, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo es posible? Debemos de enseñarle a nuestra generación, debemos de enseñarle a nuestros hijos, hermano, porque tenemos esa lucha a diario. Enseñarle a ellos que también ellos son hijos de Dios, son cristianos, y hay que irles enseñando poco a poco. Con ellos se brega más, pero hay que irles enseñando para que ellos vayan creciendo, hermanos, con esa mentalidad de reino. Y entonces ellos también puedan modelar, hermano, y pueda pasar lo que dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras, hermanos, buenas, o sean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nuestra conducta debe de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, según dice el escritor en Mateo, hermanos. Debe de agradarle al Señor lo que hacemos en esta tierra. A Dios le agrada cuando hacemos cosas buenas, cuando nos conducimos como hijos de Dios. Amados hermanos, la santidad, entonces, como número 3, la santidad debe de estar o se debe de practicar cuando nadie nos está viendo o cuando nadie nos ve. Qué bonito esto, hermano. Y eso yo le llamo, es allí donde Dios nos prueba la integridad a nosotros como cristianos, ¿verdad? Según, hermanos, primera carta a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, 2 Corintios limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Según dice Pablo a los Corintios cuando le escriben la segunda carta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice que hay que hacer? Limpiémonos de toda contaminación ¿de qué? De carne. ¿Qué más dice, hermano? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso es que dice Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si alguien pierde el temor, hermanos, entonces le es fácil para pecar, le es fácil para vivir una vida, amados hermanos, muy acondicionada a este mundo hostil que enfrentamos a diario nosotros. Y que, amados, debemos de pasar nosotros a la expectativa, vigilantes, porque hay una cantidad de actividades, amados hermanos, como lo dije al principio, paganas, que de no saber, amados hermanos, el origen y de no leer la escritura, fácilmente nos van a inducir esta generación, hermanos, que es muy sagaz. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, si usted y yo no tenemos, hermanos, el carácter suficiente para poder corregir a nuestros hijos, los maestros, hermanos, que sé que hacen una buena función enseñar a nuestros hijos, pero atrás de eso también se mueven, hermanos, actividades que si nosotros no nos ponemos pilas, como decimos literalmente, nuestros hijos también, hermanos, van a entrar en esa línea de actividades paganas. Y nos toca bregar. A mí me ha tocado, hermanos, bregar. Y sé que los hijos allá en la escuela hacen, hermanos, cosas que quizás no son agradables, porque suele pasar eso. Pero mientras yo esté
hermanos, sirviendo a Dios, y quiero morirme sirviendo al Señor, o irme en el arrebatamiento sirviendo al Señor, y mis hijos estén en casa, yo siempre les voy a decir que, hermanos, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre debemos de amonestarles a ellos. Hay que estorbarles lo que no está bien, porque a veces salen unos que les gusta bailar, hermano, bailarines, hermano. Son completos. Ya ha pasado, no sé, con algunos de los míos, sí, no sé, con los suyos no hacen esas cosas, hermano. Los suyos no, ¿verdad? Hermano, y nos toca bregar, y hay que enseñarles, hay que decir a nuestros hijos que deben de practicar la santidad, porque Dios nos llama a vivir en santidad. Y los padres, hermano, debemos tener carácter en este tiempo, porque los maestros lo primero que hacen es amenazar a los niños, y los padres dicen: le bajo punto. Y papá y mamá, porque no pierda puntos, dice: dale, hijo, le dice, bailate un rato, metete a la gimnasiada, le dice, no es ningún problema, no es pecado, hijo. Vas a perder los puntos y te vas a aplazar. ¿No es cierto? Ningún maestro debe, hermanos, de presionar a ningún hijo de algún padre, hermano, para que participe. Hay maneras de esquivar eso, hay formas. Que le aplique un examen por ahí, ¿verdad? Ya lo hemos hablado esto. Dios nos llama a santidad. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un proceso, hermanos, continuo, que requiere de una limpieza interna y externa, trabajando en perfeccionar la santidad en todas las áreas de la vida, incluso en lo privado, cuando nadie nos ve. ¿Qué hacemos? Yo a veces analizo los jovencitos que ya tienen la oportunidad de dar su teléfono. ¿Qué hacen cuando están solitos en el cuarto? Las jovencitas, cuando alguien les manda un mensajito por ahí, hermano, sea hombre o mujer, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Se le alegra el corazón? ¿Se le alegran los ojitos? Cuando está solo, cuando está sola, cuando nadie está viendo, cuando algunas veces hemos tenido la oportunidad, porque puede pasar eso, hermanos, de agarrar algo que no es nuestro y que nadie nos está viendo. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos, lo entregamos, o lo tomamos o lo llevamos en la bolsa? ¿Verdad que no? Hay que enseñar a nuestros hijos. A veces, hermanos, los adultos tenemos la oportunidad muchas veces, y no sé si alguien lo va a probar en su momento, hermano, le va a entregar más del vuelto. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que alguien, hermanos, yo he pagado y me regresa más de lo que yo di. Más bien, no cobró nada y me está regalando, ¿verdad? En ese término mundano, pero no me está regalando. Es probable que Dios me está probando la integridad, o es probable que alguien me está probando la integridad, porque puede pasar en su momento, hermano. Por eso es que lo más correcto es que cuando alguien le entregue el dinero, cuéntelo. Hermano, disculpe, mire que me entregó más, ¿verdad? Y el hermano le va a decir por probarlo: ay, hermano, disculpe, me equivoqué. Ay, ¿qué, hombre? Si está viendo a ver quién es, probando la integridad. O puede ser que se equivocó y Dios nos prueba la integridad, y no vaya a pasar como alguien que me dijo un día: mire, pastor, me fue bien, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije: yo pegué un billete a 500, me dijo, me entregaron 700 vueltos. Me bendijo el Señor. Le dije: no es bendición del Señor. Perdió, hermano, pecó delante de la presencia de Dios. ¿Cómo le va a ir bien? Dios nos prueba la integridad. Por eso, amados hermanos, es que hay que practicar la santidad y ser justos delante de la presencia de Dios. Hay muchas áreas en las cuales Dios nos puede probar, hermano, la santidad. ¿Qué hacer para mantener una vida en santidad a diario? Número 1, mantente en comunión constante con Dios. Cuando nos mantenemos sometidos al Señor, amados hermanos, ¿sabe qué pasa? Cuando nos mantenemos sometidos al Señor, hay temor. Hay temor. Aunque vengan ofertas, pero hay temor. Y eso nos limita, nos detiene. Es un limitante, hermano, el temor. Es un antagónico
del pecado el temor. Se opone automáticamente al pecado. El pecado tiene que retroceder y tiene que huir. Pero cuando no hay temor y no hay, hermanos, esa comunión constante con Dios, el ser humano poco a poco va perdiendo el temor, hermano. Poco a poco va perdiendo el temor. De manera que empezó bien y en su momento va terminando mal, ¿verdad?